Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría que nos acompañan. Esto es Jugadores Designados, presentado a ustedes por High Impacto, seguro de salud gratis para toda tu familia. Recuerden que si no tienes seguro de salud o necesitas uno nuevo, contáctase a High Impacto. Estamos en este Jugadores Designados hablando del momento, del presente de Inter Miami, un momento oscilante que ha venido de una derrota 3-0 frente a Cincinnati para luego tener una victoria contundente 5-1 sobre New York Red Bulls. Para hablar de ese presente y de lo que viene para Inter Miami, invito a mi colega y amigo Jaime Bernal, jugador designado. ¿Cómo estás, Jaime? Javier, un saludo. Sí, efectivamente, una jornada que resultó muy positiva para Inter Miami después de lo que fue una mala presentación contra Cincinnati, donde yo creo que también pesó un poco el cansancio. Tenemos dos tareas pendientes. La primera, les habíamos prometido a nuestros televidentes la alineación ideal que, a juicio de los jugadores designados, sería el resumen del Mundial de Clubes. Vamos a verlo, la selección que hicimos cuidadosamente para ustedes. En el arco, el que para mí fue el mejor portero del Mundial, Neuer. Manuel Neuer, para ti fue el portero del Chelsea. ¿Y cómo queda establecida la defensa? Sí, queda establecida por Achraf Hakimi, que creo que aquí no tendremos duda, como lateral derecho, jugador del Paris Saint-Germain. Koulibaly, el jugador del Al Hilal, que también coincide con la que dieron a conocer después como en la alineación ideal. Thiago Silva, el defensa de Fluminense. Marc Cucurella, el defensor del Chelsea. Y obviamente Vitinha tenía que estar ahí, siempre lo anunciaste desde el primer partido de PSG, junto con el fantástico Palmer, el jugador inglés, y John Arias, quien hablaremos de él más adelante, porque ya gracias al Mundial de Clubes ha logrado tener un fichaje en Premier League. Entonces, hasta ahí tenemos ya los 4 o 7 jugadores. Y ¿cuáles son los finalistas entonces de jugadores designados en la delantera, Jaime? En la delantera pusimos a Doué, a Dembélé y a Joao Pedro. Aquí, no, tú y yo tuvimos una discrepancia. Tú pusiste a Dembélé. Yo sí me voy por lo mismo que acabamos de hablar, por el desempeño del Mundial, por lo que fue la revelación del Real Madrid, que fue quizás lo único destacado del Real Madrid en todo el torneo, que fue Gonzalo García, que terminó como goleador del torneo. Nuevamente comparto el desempeño fundamental que tuvo Gonzalo García. Sin embargo, tenemos que Dembélé avanza a la final y al final por eso nos decantamos sobre el tema. 4 jugadores del PSG, Jaime, en esta alineación principal de la alineación ideal del Mundial. 3 del Chelsea, es decir, 7 jugadores de los 11 son de los 2 equipos finalistas. Esto es muy importante, 2 jugadores del Fluminense. Exactamente. 2 jugadores de los nuestros. Que llegó a semifinal, Javier. Así que estamos hablando de 9 de los 11 que están en nuestra alineación ideal. Llegaron al menos hasta las semifinales. Las únicas excepciones serían Neuer y Koulibaly. Nuevamente, solo y exclusivamente por las 4 semanas de desempeño. No evaluamos ningún otro factor. Gracias a todos los que colaboraron con su opinión, a varios colegas, querido Fernando Petrocelli, Fernando Fier, entre varios otros que nos dieron sus impresiones para ayudar a discernir esta lista. Bueno, segundo punto de las tareas pendientes. Tiene que ver con algo simpático que ocurrió en la última semana, y es el anuncio, Jaime, de la contratación de Rodrigo de Paul por Inter Miami. Sí, Javier, creo que nosotros, y aquí doy el crédito, especialmente te doy el crédito a ti, que estuviste en ese entrenamiento y que ese mismo día me llamas y me dices, tengo una bomba preparada, y era anunciar la llegada de Rodrigo de Paul. Y creo que yo sepa, fuimos los primeros en dar la noticia, y en este caso tú. Cuéntanos un poco más cómo fue ese momento. Mejor escuchémoslo. Lo dijimos el martes pasado a las 2:21 de la tarde en Jugadores Designados. Escuchemos lo que dijimos en ese instante. Sube 10 puntos porcentuales, sube a 95%. Wow. Rodrigo de Paul está prácticamente confirmado como nuevo jugador de Inter Miami, y la fecha que tú mencionaste, la fecha clave del 24 de julio, podemos proyectarla como una de las posibles fechas para el anuncio de él y la presentación con el equipo, Jaime. Wow, bombazo
que nos traes aquí, Javier. Yo creo que es una noticia muy buena, no solamente porque lo habíamos dialogado nosotros en otros de jugadores designados e incluso off the record, Javier, de que este sí es un upgrade, la llegada de Rodrigo de Paul a la posición de mediocampo. Podemos decirlo hoy, 15 de julio, es casi un hecho que Inter Miami y Lionel Messi están ultimando los detalles de cara a la renovación de él durante el periodo del 2026 y te voy a añadir algo importante o especial, y es que están preparando el anuncio justamente para el inicio de la Leagues Cup. Uno de los platos fuertes que están intentando presentar para este evento es justamente tanto la renovación de Lionel Messi como la llegada de Rodrigo de Paul como una de las figuras insignias de esta liga MLS. Bueno, queríamos hacer esa anotación importante porque un querido colega nuestro, quien ve permanentemente jugadores designados, afirmó que este anuncio se había dado el día julio 16, el miércoles a las 3:32 de la tarde, en primicia, en estreno, y ya hacía 24 horas jugadores designados lo había dado a conocer. Pero bueno, empecemos hablando del tema de Rodrigo de Paul, Jaime, antes de hablar de otros temas de Inter Miami. ¿Qué le va a aportar Rodrigo de Paul a esta escuadra? ¿Por qué es tan importante su fichaje? Bueno, es muy importante, Javier, porque Rodrigo de Paul es un jugador de mucho dinamismo y que imprime liderazgo y marca. Una de las cosas que más está creciendo Inter Miami en el medio campo, la marca. Por eso muchas veces la defensa queda expuesta muy mano a mano con los delanteros o los mediocampistas ofensivos del equipo rival. Creo que es un jugador que le puede dar el equilibrio que necesita Inter Miami, y no solamente eso, Javier, ayuda a liberar a Sergio Busquets para que Sergio Busquets pueda hacer eso que hizo en el partido pasado contra el Red Bull, y fue entregarle un balón perfecto a Lionel Messi, dar ese pase extra que lo hizo ser uno de los mejores 5 de la historia del fútbol. Ese jugador que no solamente te da marca, sino te da salida y manejo de balón. Vamos a irnos a una pausa, pero al regresar vamos a evaluar por qué Inter Miami tiene un paso oscilante. Vamos a hablar del momento de Inter Miami. Vamos a escuchar a Javier Mascherano, quien se ha referido a un tema que es coyuntural en el tema de las lesiones de los jugadores. Todo esto después de esta breve pausa. Ya volvemos. ¿Te preocupa el alto costo médico? High Impacto te ofrece un seguro de salud gratis. Escanea el código en pantalla. Pagamos médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. Todo sin costo para ti. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Tenemos agentes expertos en cobertura de salud en tu idioma. Llámanos ya. Estás viendo Jugadores Designados, presentado por High Impacto con Jaime Bernal, jugador designado. Jaime, ¿a qué le atribuyes tú ese paso oscilante de Inter Miami en la liga? Cae 3-0, luego gana 5-1. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que Inter ha encontrado un buen rendimiento. Me parece que en el partido contra Cincinnati fue dominado, lo veo un poco cansado del equipo, pero más allá de eso creo que el equipo viene encontrando un buen momento desde el Mundial de Clubes, y sobre todo por un momento rutilante de Lionel Messi, que pues ha marcado en los últimos 6 partidos 5 dobletes. Javier, ¿qué más se puede decir? A Lionel Messi habría que dedicarle un programa exclusivo, porque cada vez que pensamos que hemos visto lo mejor de Messi, siempre nos sorprende y da algo adicional. Siempre las palabras se nos quedan cortas para demostrarlo. Sin embargo, Lionel Messi brilla, el equipo brilla. Hay ciertos jugadores de los que vamos a hablar ahora que se nota demasiado el bajón que tienen y cuánto afecta al equipo. Se le preguntó a Javier Mascherano en un rueda de prensa tras la victoria 5-1 sobre el planteamiento que hizo ante New York Red Bulls. Esto respondió. El reajuste lo hicimos antes del partido. Nosotros habíamos preparado el partido pensando que Red Bull iba a jugar 4-2-3-1, como juega normalmente. Y cuando vimos la alineación, vimos que iban a hacer una línea de 3 iban a terminar jugando una especie de 5-3-2 o 5-2-1-2, un poco parecido a lo que nos jugó el otro día Cincinnati.
porque también vimos que contra New England terminó jugando de esa manera y le dio resultados. Entonces, lo que hicimos es tratar sobre todo de reajustar en la línea defensiva, eh, de, de- de ajustar la presión, tratar de hacer ese 3 contra 3 con los centrales y tapar sobre todo con Luis al volante central. Es decir, lo que hacíamos era que Leo vaya con el central del medio y los otros dos centrales eran para Telasco y Allende, y defendíamos en una especie de 4-2-3-1. Y bueno, más allá de los primeros minutos que nos costó porque nos presionaron y la realidad que lo hicieron de buena manera, creo que hasta un par de minutos antes del gol, de recibir el gol, habíamos ya encontrado los espacios que queríamos encontrar. Jaime, ¿cuál es el presente de Luis Suárez y los jugadores más importantes de Inter Miami? Bueno, sí, Luis Suárez no atraviesa por su mejor momento, Javier, y hablamos sobre todo del involucramiento con el equipo, no solamente que no está marcando muchos goles, sino que muchas veces se le ve, hay veces que cuando le llega la pelota no la devuelve clara, ese pivoteo en el que él es tan bueno, que lo hizo en el partido con Red Bulls, pero en otros partidos no se le ve haciendo bien ese papel, y creo que ese bajón ha costado un poco en algunos partidos, que se ha visto reflejado en la temporada del Inter Miami, sobre todo cuando tuvo ese bache el equipo de casi 8 partidos sin ganar. Nosotros solo podemos juzgar por lo que vemos, no sabemos qué pasa internamente, o sea que, pero por lo que vemos, se notan molestos algunos jugadores con los regaños permanentes de Luis Suárez. Lo he notado en el caso de Telasco Segovia, tú lo notaste en el caso de Tadeo Allende. ¿Tú crees que esa actitud de Luis Suárez puede ir un poco erosionando el bienestar mental de los jugadores? Pues esperemos que no pase, Javier, de ser algo de fútbol. Muchas veces dentro de la cancha uno sin querer maldice o habla mal o grita a un compañero, pero es por la calentura del juego, pero esperemos que no pase a mayores, y yo confío que es así. Bueno, como siempre nosotros hacemos la tarea, Jaime, la plantilla de Inter Miami, varios jugadores se les cumple un contrato, se les cumple un ciclo el 31 de diciembre del 2024. 2 o 3 jugadores que quiero mencionar, que van a tener que rendir cuentas con la historia. Uno es Sergio Busquets, quien se presume en un altísimo porcentaje se va a retirar del fútbol activo este año y saldría del equipo, dando el puesto de jugador designado a Rodrigo de Paul. Pero hay otro jugador, por ejemplo, muy cuestionado durante todo este proceso, que es Chelo Weigand, quien también termina su préstamo de Boca Juniors en el 31 de diciembre. ¿Qué otros jugadores van a haber vencido su contrato el 31 de diciembre? Bueno, hay varios que están en condición de cedidos incluso, Javier. Son 6 los que estaban cedidos en Inter Miami: Baltasar Rodríguez, que termina su sesión con el Racing; Tadeo Allende con el Celta de Vigo; el Chelo Weigand, como bien lo mencionaste, con Boca Juniors; Allen Obando, el delantero ecuatoriano que prácticamente no ha tenido actividad; David Martínez, que terminó su contrato, su sesión en el mes de julio; y el portero Rocco Ríos. Esos son los que están en condición de cedidos, Javier, y que terminan contrato. Pero hay muchos más. Por ejemplo, los 3 porteros, Callender, Rocco y Jubro, terminan su contrato esta temporada, al igual que Ian Frey, Ryan Sailors, Noah Allen. También el mismo caso de David Ruiz, bueno, ya lo dijiste, de Sergio Busquets, Yannick Bright. En fin, estamos hablando de que prácticamente un 70% del equipo, Javier, está. Fafa Ficó, que era lo único que me faltaba, que están en condición terminando su contrato este año. Así que esto Jaime, lo que demuestra es que si el equipo tuviera la voluntad, podría hacer una reingeniería de fondo, sí, para plantear un equipo nuevo de cara a nuevos objetivos en la renovación de Lionel Messi en el 2026. Totalmente, y sobre todo porque hay varios cuestionados ahí, de esos que terminan contrato. Hay muchos cuestionados que no es nuestra tarea en este momento y no es el programa de hoy decir cuáles. Nosotros queremos presentarles la información que existe de manera objetiva. Ahí básicamente tiene la dirección deportiva, el técnico y los directivos tienen una oportunidad de replantear lo que no esté bien planteado.
jugadores importantes salieron 4 o 5 y nunca se reemplazaron con jugadores de la misma calidad, solo se reemplazaron las posiciones y es una buena oportunidad para que haya refuerzos. Esto por un lado. El otro lado, tema de porteros, Jaime. Hay varios movimientos en el equipo. Uno de ellos, CJ Dos Santos, que era un portero muy buena opción, una alternativa muy buena para Drake Callender, es cedido a San Diego. Entonces Drake Callender no logra recuperar nunca ni su estado de salud ni la posición de titular. Se queda con él Ustari. CJ Dos Santos está en San Diego y ahora que se lesiona Ustari, que todavía no nos han informado qué tipo de lesión es la que tiene, está en la coyuntura de tener un jugador de segunda división, como el caso de Rocco, y a un jugador que tiene mucha más experiencia en la primera división, como el caso de Yarbrough. ¿Cómo lees tú el esquema general de lo que está pasando con la posición de portero? Sí, a mí personalmente, Javier, me sorprendió que Javier Mascherano se haya jugado por Rocco Ríos y no por Yarbrough. Seguramente lleva menos entrenamientos, ellos son los que lo conocen obviamente el rendimiento de cada cual, pero como bien lo dices, tanto Rocco Ríos no es un arquero de gran trayectoria, es joven y no había tenido casi minutos esta temporada. Traen a un arquero hace poco más de un mes, que es William Yarbrough, que llegó como tercer arquero debido a que se operó Drake Callender, y todos pensábamos que iba a ser el portero titular por su trayectoria y amplia experiencia, pero Mascherano se la termina jugando por Rocco Ríos y realmente no tuvo un buen rendimiento en este partido contra Red Bulls. No se le ve que tenga, esto es un tema dramático para Inter Miami, porque pasa de tener a una de las posiciones más sólidas aseguradas en las últimas fechas durante el Mundial de Clubes y en lo que va recorrido, a tener la posición más sólida de portero, a tener muchas dudas y muchas incertidumbres con Rocco, y ese es un tema que se añade a la lista de preocupaciones, aparte de las lesiones, de las cuales vamos a hablar viniendo la pausa, porque le vamos a decir a la audiencia por qué razón hay tantas lesiones. ¿Qué dice Javier Machoral sobre el tema de las lesiones? Esos jugadores designados, ya regresamos. Somos High Impacto, una organización no lucrativa localizada en Broward. Ofrecemos gratis cuidado de salud mental, ayuda con el copago de tus medicinas, búsqueda de vivienda y referidos de trabajo. Todos nuestros servicios son gratuitos. Vamos a tu casa o trabajo para que te inscribas. O también por teléfono. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Llámanos ya. Estás viendo Jugadores Designados, presentado por High Impacto. No olvides que High Impacto tiene ahora un nuevo app que es Hilo, el app en el cual puedes controlar todos los temas relacionados con tu vínculo, tu relación como cliente de todos los servicios gratuitos de High Impacto. High Impacto patrocina a Jugadores Designados y estamos con Jaime Bernal. Jaime, el tema de lesiones, muchos jugadores con problemas de lesiones musculares. ¿Qué está pasando con este Inter Miami? Bueno, Javier, lo que yo pienso es que aquí es donde se están pagando las consecuencias de tener una nómina corta. Cuando nos referimos a nómina corta es los jugadores que realmente entran a jugar, que tú puedes llenar el cupo de 21 jugadores, pero realmente los que utilizas terminan siendo en promedio 16, 17 jugadores los que siempre terminan jugando. Y eso, más sumado la gran cantidad de partidos que ha jugado Inter en las últimas semanas debido al Mundial de Clubes, más todos los que se retrasaron de MLS y ha tenido que adelantar, creo que eso termina costando las bajas físicas, teniendo en cuenta más, Javier, que estamos en verano y que aquí obviamente las condiciones de clima son bien fuertes. Después de la victoria a domicilio de Inter Miami 5-1 sobre New York Red Bulls, le preguntaron a Javier Mascherano sobre Allen Obando, el jugador ecuatoriano, y por qué razón, justamente por problemas musculares, está siendo baja del equipo. Esto respondió. Mira, el caso de Allen, la realidad es que ha tenido unas cuantas molestias y pequeñas lesiones que no le han permitido tener regularidad en los entrenamientos y bueno, en muchos casos lo hemos llevado alguna que otra vez
al banco de suplente, pero no estaba en condiciones físicas de poder jugar. De hecho, no vino a estos 2 partidos porque ha tenido una molestia. La realidad es que, bueno, sabemos que él estuvo un tiempo largo el año pasado sin jugar por determinadas cosas, por determinadas lesiones, y lo que tratamos es de, sobre todo, empezar a corregirle algunos desequilibrios musculares que tiene para que pueda estar fuerte y no recaiga en este tipo, sistemáticamente en este tipo de lesiones, porque al final es un chico muy joven y si te lesionás muy seguido no llegás a tener nunca una regularidad. Jaime, nosotros no podríamos hablar de Inter Miami y no dedicarle un pequeño capítulo al tema Lionel Messi. Dio una nueva cátedra de fútbol en la visita a New York. ¿Cómo viste a Leo? ¿Cómo lo ves interactuando con el resto de jugadores? Tenía la responsabilidad de presentarse al entrenamiento del Juego de las Estrellas, no se presentó y todavía no sabemos qué va a pasar. Dediquémosle un momentito a Leo Messi. Bueno, el momento de forma de Messi es, bueno, de esos que ya nos tienen acostumbrados, como tú dices, a veces ya se nos acaban los adjetivos, las palabras para decir, pero es grandioso realmente, un jugador que cada vez que toca la pelota, Javier, es casi una oportunidad de gol. Es increíble la influencia que tiene cada vez que toca el balón, así lo que influye en el juego es impresionante, no solamente porque casi siempre toma la decisión correcta, sino porque es muy acertado de cara al arco. Messi no necesita 10 opciones para meter 5 goles. Con 3 que tenga, te va a meter 2. Es demasiado efectivo y sumado a eso, su toma de decisiones es casi siempre la correcta. Creo que estamos viviendo un momento de verdad de los mejores de Lionel Messi desde que llegó a Inter Miami, y sé que hemos dicho esto varias veces, pero pues no tenemos otra opción que volverlo a decir. Pero realmente sí está haciendo uno de los mejores momentos porque lo estábamos viendo no solo en lo técnico sobresaliente como siempre, sino físicamente se le encuentra fuerte, Coincido. se le encuentra muy fuerte, está jugando los 90 minutos sin problemas, entre comillas se niega a salir, no quiere conceder nada de espacio, está exigente, iba ganando el equipo y todavía reclamaba más a sus jugadores, le hablaba más a los jugadores, se está asociando de una manera maravillosa y milimétrica con Jordi Alba y con Sergio Busquets. Está teniendo resoluciones que son solo propias de él, la jugada en la cual elude apenas con no sé si será con un gesto o qué, pero con una pequeña movimiento de cuerpo. Con un movimiento de cuerpo logra sacarse de encima al portero de New York Red Bulls y este queda completamente descontrolado y hace semejante gol como define su segundo gol, controlando de pecho y anotando. Es un privilegio no para Inter Miami, para la liga entera. La liga entera ha crecido con la presencia de Lionel Messi y deja un legado prolongado en el tiempo. ¿Cuál es ese legado y qué significa Lionel Messi? Le preguntamos a Javier Mascherano en rueda de prensa, esto respondió. Cualquier persona fanática del deporte, no del fútbol, del deporte, siente admiración por este tipo de deportistas, ya sea Leo Messi, Michael Jordan en su momento, Rafa Nadal, gente que ha trascendido el deporte y bueno, la realidad es que somos muy, muy privilegiados los que tenemos la oportunidad de estar cerca y vivir esto también de cerca. Somos privilegiados, Jaime, los jugadores designados, de poder hablar en cada programa de Lionel Messi, el que recordaremos luego hasta que conversemos con nietos y bisnietos de su paso por el sur de la Florida, por Inter Miami, Jaime Bernal. Sí, coincido, es que de verdad hemos sido, como dices tú, unos privilegiados y como lo dijo Mascherano, coincido, más allá de si a ti te gusta otro equipo, otro jugador, el no admirar a Messi es imposible. Creo que hace del deporte un arte y eso no es innegable. Estos jugadores designados, hacemos una pequeña pausa y venimos para rematar el programa en el día de hoy. Ya volvemos. We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free,
We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Estos jugadores designados presentados a ustedes por High Impacto, el Mundial de Clubes, Jaime, ha dado como resultado que algunas figuras emigran justamente por la figuración que tuvieron. Una de ellas, John Arias, el fantástico extremo colombiano, jugador de Fluminense. ¿Con qué rumbo se va? Sí, Javier, el buen desempeño de John Arias en ese Mundial de Clubes terminó derivando en su salida del Fluminense rumbo al Wolverhampton de la Premier League. Un poco más de 20 millones de euros pagará en los Wolves por el jugador colombiano, que tuvo un gran paso por el Fluminense, quedó campeón de Libertadores. Y ya que hablo de jugadores colombianos, Javier, para allá iba Richard Ríos, también emigra con destino hacia Europa saliendo de Palmeiras. Efectivamente, va al Benfica de Portugal, Javier. Estuvo muy cerca de darse su paso a la Roma. Finalmente no llegaron a las cifras que pedía el Palmeiras, que eran 30 millones de euros, y por eso termina yéndose al Benfica. Hay un jugador de la Liga MX que tuvo una importante actuación y también eso le va a significar una segura salida de su equipo. Exactamente, y seguimos con aroma cafetero, Javier. Hablamos en este caso de Nelson de Osa, quien lo hizo muy bien con los Rayados de Monterrey, y hay dos equipos interesados. Se dice que el Real Betis, a pedido de Manuel Pellegrini, el técnico chileno, pidió a Nelson de Osa como prioridad para el medio campo, y el otro equipo que lo pide es justamente el Palmeiras, quien está buscándole un reemplazo a Richard Ríos. El otro que suena para ese puesto es Marcel Ruiz, un jugador mexicano que hace parte del Toluca. Y hablando de prioridades, Bayern Múnich ha establecido como prioridad una de las fichas claves del título de Liverpool. ¿De quién estamos hablando y cómo anda eso? Efectivamente, Luis Díaz, el jugador colombiano, dicen que en estos momentos debe estar pensando la segunda oferta, el Bayern Múnich, que va a ser superior a los 80 millones de euros para tratar de convencer al Liverpool de dejar ir al jugador colombiano. Tendrían de alguna forma sí sentido esta transferencia, ya que acaban de contratar a un jugador de las mismas características, y también se habla de la salida de otro jugador, que es Federico Chiesa en el Liverpool, así que están buscando extremos, ya que posiblemente se quedarán sin Luis Díaz. Y tendríamos que hablar también de que Bayern Múnich se quedó sin su extremo izquierdo cuando perdió en el Mundial de Clubes a Musiala por la dramática lesión que sufrió durante el Mundial. Se nos acaba el tiempo, tenemos menos de un minuto. Vamos a empezar a detallar algunos de los movimientos importantes que ha habido en este mercado de pases. Uno de ellos, Jaime, durante básicamente el contexto del Mundial de Fútbol, Olivier Giroud se despidió del AFC con un rumbo probablemente hacia Francia, pero se han dado otros movimientos. Mencionemos 2 o 3 antes de cerrar. Sí, efectivamente, Javier. Otro movimiento que se acaba de hecho de concretar es la llegada a la MLS de otro jugador colombiano, aunque se hará oficial cuando se abra el mercado, que es el 24 de julio. Es Steven Alzate, jugador de Selección Colombia, ¿Cómo no? quien llegará al Atlanta United, Javier. Es el que llegará, un equipo que ha hecho mucha inversión y que no tiene una buena campaña, el Atlanta United, así que es otro de los jugadores que llegará. Keylor Navas, jugador costarricense, gran figura, que estaba en un All Boys hasta el fin de semana, pues se acaba de convertir en nuevo jugador de Pumas de México, así que el portero costarricense llegará a la Liga MX. Y como una de las notas de cierre, 5 jugadores ex Real Madrid se encontrarán en México. ¿Quiénes son? Efectivamente, Javier, son Keylor Navas, Sergio Ramos, que está en los Rayados de Monterrey, otro que está en los Rayados, que es Sergio Canales, James Rodríguez y Javier Chicharito Hernández. Así que ha tomado un color muy blanco en la Liga MX. Bueno, y nosotros también tomamos el color del momento de la despedida. Gracias por haber estado con nosotros en Jugadores Designados, presentados a ustedes por High Impacto. Mi compañero Jaime Bernal, a Javier Rodríguez les dicen gracias y nos encontramos en la próxima oportunidad. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.